bienvenidos a otro vlog más de Entre Semana. Hoy hablaremos sobre las diferentes formas de llegar por una mina. O sea, ya pedir su mano, loco. ¿Alguna vez en tu vida tuviste que llegar en la casa de una mina y pedir su mano? Sí o sí, legalmente te toca diferentes clases de padres. Y obviamente a los padres les toca diferentes clases de boludos que llegan por sus hijas tratando de adueñarse de ellas. Lorena, ¿qué pasó de Mario? Era un buen muchacho estudioso de la universidad. ¿Qué pasó de él? Ay, papi, era muy aburrido. ¿Pero qué va a ser aburrido? Es un futuro ese muchacho. No, es un aburrido para mí. Lo único que te digo es que no quiero más que salga con ese muchacho César porque es un vago. No me gustan los vagos. Quiero acá un muchacho universitario como novio que llegue acá por vos. Pero él es aburrido. Hola, está Lorena. ¿Quién sos? Yo soy César. ¿Qué querés hablar con Lorena? Quiero hablar sobre nuestra relación. ¿Vos me sos el novio de Lorena? Sí, señora. Ay, espérale a contar al patrón, ya vengo. Dale. Vita cuña ahí, ¿dónde vos te estás yendo? Voy a ir a mi amigo César. Va, es César, pero decirle que se vaya a su casa a ese vago. No quiero saber nada de los vagos acá en esta casa. Es inevitable saber que después de más de 15 años de educación fina, Lo peor que te puede pasar es que aparezca un vago para llevarla a tu princesa. bueno, ahora pongámonos en el lugar de los que queremos llegar a la casa de una chica. Por eso existen miles de formas para pedirle a una mina que salga contigo. Hola Roberta, ¿cómo estás? Qué linda te veo hoy, Ven por ahí te dedico. Ahora, ¿qué vas a hacer en el recreo? Hola Karina, ¿qué tal? Me llamo Pablo, pero me dicen Trípode. Vos sabés que estoy soltero y tengo un Lamborghini. ¡A batería, nena! Hola Lourdes, ¿cómo te va? Yo soy César y bueno, hace un tiempo que nos conocemos y te quiero decir que sos la persona indicada para mí. Quiero llenarte un mundo de rosas donde soñemos todos los días y al anochecer durmamos juntos para poder ¿Qué tal ahí? Hola. Sí, recién vine a un concierto de metal. ¡Ah! Este fin de semana en la seccional 24 viene Sepultura, Mata Purete. ¿Te vas a ir conmigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Cristian, soy jugador del Sol de América y ya cobré mi primer sueldo. Ahora está la manera de llegar, pero en la casa de la mina. Llegar por la mina y pedirle permiso al viejo para salir. Buen día, don Roberto Pérez. Yo vengo a pedirle la mano a su hija, ya que soy un chico estudioso, me gusta mucho la filosofía y estoy muy enamorado de su hija. Pero, ¿qué intención no va a tener con la nena, amigo? Yo quiero amarla, besarla, abrazarla y tenerla en mis brazos por siempre. Pero con eso no la vas a comer a mi hija, amigo. ¿Y qué? ¡Voy a darle comida! Acompañar ¿Qué tal, mijo? ¿Cuántos años tenés? en 15. ¿Y tu familia, tu papá, dónde trabaja? Y en la seccional. Está de barrendero. Mira, core. No está mi hija, será venir a mañana. Acá todo, mañana va a estar mi hija. Te espero mañana, amigo, chacho. Core, será. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal, mi hijo? ¿Cómo pico es tu nombre? Cristian Abogado, señor. Cristian Abogado. Sí. Ya. Tengo 15 años. 15 años, qué bien, che. ¿Y tu familia, pues, tu papá en qué trabaja? Mi papá está en la Cámara Senadora ahí. La puta, qué calidad. Pasame lo que es tomar la Vale. cervecita, Sí. pasame, amigo. ¿Cuántos años me dijiste que tenía? Tengo 16 años, señor. O sea que ya está en edad de trabajar, mi hijo. ¿Y dónde estás trabajando vos? Y actualmente bueno, hay una página que se llama YouTube y yo hago videos en esa página. ¿Y qué carajo sos, mi hijo? ¿Cuánta plata ganás con eso? Y todavía no estoy ganando nada, pero más adelante sí voy a ganar. Ya. Mira que mi hija viaja este fin de año a Roma, no viene más nunca más. Bueno. Dale, está dando ese señor. Dale, andá a la ambulancia. Ahora imagínate describir ese momento inquietante e incómodo. De estar en la sala con la familia de tu mina. Esos nervios, vos estás sudando, boludo. Vos te llevaste un pantalón re incómodo. Y mínimo detalle que ese día te vas a dar cuenta. ¡Qué simpático este muchacho! Señora, ¿me pide una tita en tu baño? Sí, no hay problema, mi hijo. Ya no va a la siguiente puerta. Bueno. Ahora están los fucking suegros que te prueban, boludo. Quieren sacarte información. Pero leí los fucker, boludo. Mi hijo no quería tomar una cervecita bien fría. Y... Ahora voy a ver si es un borracho este pendejo de mierda. dirás, cobre, este tipo me está probando. Muy bien, hasta aquí el videoblog de Entre Semana. Así que no te olvides
que ser estratégico cada vez que vas a llegar por una mina. Acordate, universitario, coche, presta un coche, boludo, no puedes llegar caminando a la casa de una pendeja. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. También seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Nos vemos en el blog del fin de semana.